Aló, bien, parece que no va a entrar nadie más, entonces, buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Buenas tardes. vale, buenas tardes para todos. Entonces, muchachos, hace más o menos una hora les compartí, bien, ayer. Bueno, les compartí una carpeta en Drive. Jean Paul, creo que sí es usted el que no escucha, porque ya varios me respondieron. Entonces, sí, ya, pues no sé si de pronto me escucha ahora sí, Jean Paul. Vale, perfecto. Bien, les decía que hace un momento les compartí una carpeta en Drive al correo que me dejaron en el formulario. Entonces, quería pues confirmar si algunos de ustedes ya por lo menos pudieron, pues recibieron al menos la notificación. Sí, señor, ya llegó. Listo. Yep. Entonces, bueno, la idea... Profe, qué pena que se me cortó un momentico. ¿De qué Sí, ya notificación? ya recibimos la carpeta. La carpeta, sí, la carpeta de una carpeta compartida. Aquí. Ah, sí, sí, señor. Bueno, básicamente en la carpeta solamente les compartí un PDF con una de las revisiones del libro y ahí hay dos carpetas, una con lo que hicimos el martes, que fue pues la breve presentación y los documentos que les socialicé, y bueno, una carpeta ya para inicializar con el tema del día de hoy. Listo, entonces, pues cuando tengan un espacio pueden revisar si ya efectivamente recibieron esa invitación a la carpeta compartida. Y si no, pues me están escribiendo para generarles ese acceso. Para generarles ese acceso a la carpeta. ¿Listo? Muchachos, no me acuerdo con ustedes que habíamos acordado respecto a la entrega de trabajos. Dijimos que Classroom o Moodle. Classroom. Listo, sí, es que uno de los grupos me dijo Moodle, pero la verdad no estaba seguro. Pues creo que sí era el que pensaba, pero no estaba seguro. Entonces por eso no creé todavía los grupos en Classroom, pero yo creo que ya, bueno, ya confirmando que ustedes dijeron que Classroom, entonces en el transcurso de esta semana, este fin de semana, ya tenemos esa parte lista. Otra cosa, pues, es la oficina virtual, que ya les había compartido el enlace. Básicamente, bueno, no recuerdo si a ustedes les comenté que, bueno, aquí es como donde están casi que todos los enlaces a las diferentes herramientas que podemos utilizar. Entonces, aquí tenemos el enlace a la sala de consulta a través de Meet. Entonces, bueno, obviamente aquí no me va a permitir porque estoy utilizando la cámara y el micrófono para Zoom. Aquí también encuentran el calendario. De momento pues solamente están mis horas de clase. También como para que ustedes se vayan orientando un poco sobre mi disponibilidad en caso de que necesiten una hora de consulta. Y el enlace a Classroom, que ya cuando les habilite el curso, pues en este caso pues estos son los del semestre pasado. Y bueno, ustedes podrán acceder allí con su respectiva contraseña. Y en la pestaña del curso como tal de programación está el enlace a la carpeta compartida, donde voy a estarles subiendo pues toda la información correspondiente al curso, ¿listo? Por supuesto, para acceder a esta carpeta pues deben tener el permiso o la invitación que yo les envié a través del correo electrónico que me dejaron en el formulario, ¿listo? Entonces, si de pronto
hay una inconsistencia, me pueden escribir, me pueden estar avisando y pues ahí la vamos resolviendo. Otra cosa que les quería preguntar es si ya todos ingresaron al grupo de WhatsApp. ¿Cuál era el nombre del grupo, profe? Señor. Bien, no sé si Creo que alguien puede compartirnos Sí, el profe. enlace de nuevo para los que de pronto no hayan podido ingresar. Profe, una pregunta, ¿usted dejó este enlace en el chat la anterior vez? Sí, quedó en el chat de la clase pasada, por si de pronto alguien lo guardó. Yo no tengo el enlace de la oficina virtual. Ah, ok, entonces ya les comparto por aquí el enlace de la oficina. Igual, creo que esta parte sobra. Y bueno, si me pueden ayudar con el enlace del grupo de WhatsApp y si no, pues en la medida en la que vayan teniendo acceso a la carpeta en Drive, yo les dejo ahí en un archivo todos los enlaces también. ¿Listo? Por aquí el chat. Ahora sí se abre. No lo copio completo. Bueno, voy a dejar de compartir un momento para que aparezca el chat, que se demora en aparecer cuando estoy compartiendo pantalla. Listo, ahí ya les compartí el enlace a la oficina virtual. Digamos que ahí sería como la recopilación de todas las herramientas donde vamos a estar trabajando. Y el canal de información pues sería el grupo de WhatsApp, ¿listo? Bien, entonces para el día de hoy pues ya vamos a empezar como con algunos conceptos básicos, algunas definiciones iniciales como realmente se llama el módulo. Voy a apagar un momento la cámara para aprovechar mejor el ancho de banda. Y bueno, entonces el primer módulo del curso pues corresponde a unas definiciones iniciales básicas que son pues algunos conceptos clave que debemos manejar digamos antes de empezar o de botarnos de lleno a lo que es la programación. Entonces pues en primer lugar tenemos que pues clarificar a qué corresponde el concepto de programación. Entonces digamos que en una vista intuitiva podemos decir que la programación es decirle a la computadora qué hacer, ¿listo? Al computador qué hacer. Sin embargo, pues es una definición que todavía es un poco vaga, ¿sí? Entonces, la programación busca que esa forma en la que le decimos al computador qué hacer sea de forma estructurada o de forma ordenada, de manera que pues no solo sea fácil de interpretar, de compilar, como es el término correcto en el caso de los lenguajes de programación, que ya veremos más adelante, sino que también podamos compartir esa información entre usuarios y entre programadores. Y pues precisamente para establecer esas normas de esa forma estructurada u ordenada de decirle a la computadora qué hacer, es que aparecen los lenguajes de programación. Entonces aquí ya tenemos algunos ejemplos, ustedes seguramente conocen o por lo menos han escuchado de otros ejemplos de lenguaje de programación. En este curso pues nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con C y C++. Entonces, con respecto a la importancia de la programación, digamos que gira en torno a algunas ventajas que nos puede proporcionar el hecho de aprender o de saber programar, ¿sí? Entonces, saber programar nos ayuda aquí, digamos, siguiendo el orden de la presentación, hablamos de la capacidad de resolución de problemas. Entonces,
aquí es muy importante lo que en el programa del curso denominan como pensamiento algorítmico, ¿sí? Entonces es la capacidad de poder enfrentar un problema, darle solución a través de una secuencia de pasos, que nosotros podamos definir un procedimiento que nos permita resolver problemas que no necesariamente están relacionados con la ingeniería o con matemáticas, sino problemas prácticamente de la vida cotidiana a través de secuencias, de series, de acciones, ¿sí? Que de pronto es más fácil de ejecutar una por una y que en conjunto me pueden brindar una mejor solución o una solución a determinadas situaciones. También ayuda o contribuye a la mejora en la creatividad. Si nosotros nos ponemos a analizar que para programar nosotros tenemos que pensar muchas veces conceptos abstractos, a veces que son difíciles de plasmar de forma tangible. Entonces eso nos ayuda a estimular el tema de la creatividad y pues esta también es una ventaja importante no solo en las competencias a nivel de ingeniería, sino a nivel personal. Sí, el hecho de ser una persona creativa puede que nos abra muchas puertas en diferentes situaciones. Y la programación es una estrategia para mejorar ese pensamiento creativo. Asimismo, pues las ventajas, pues seguramente o más que ventajas, digamos que la necesidad de que durante la carrera o durante nuestro pregrado por lo menos, tengamos la necesidad de estar programando o entendiendo programas o por lo menos algoritmos para determinadas situaciones en casi que en todos los contextos. Entonces el hecho de programar casi que se vuelve una necesidad. Aquí pues lo planteamos como una ventaja, pero realmente es algo muy básico, es una herramienta necesaria y que realmente en lugar de ser una ventaja saberlo, resulta que se convierte en una desventaja no saberlo. Y bueno, últimamente, sobre todo a nivel nacional, los programadores tienen una alta demanda laboral. Entonces, si estamos pensando en cómo ser competitivos a nivel de mercado cuando ya seamos profesionales, la programación es uno de los campos donde pues, mayores oportunidades vamos a tener, ¿listo? Entonces, haciendo una analogía con el estudio, pues también se vuelve casi que una herramienta básica y no una ventaja, sino más bien algo necesario o una competencia obligatoria para los ingenieros que nos estamos formando y que estamos saliendo al mercado laboral. Entonces, la otra palabra que compone el nombre del curso pues es el computador. Nosotros conocemos los computadores porque ya después de un proceso de evolución, digamos, bastante rápido, se han hecho bastante populares y bastante comunes en la vida cotidiana. Pero a grandes rasgos y para nuestro interés, un computador es una máquina que hace cálculos mucho más rápido que los que podemos hacer los seres humanos. Entonces, esas operaciones las podemos casi que plantear en dos escenarios. Unos cálculos que están precargados y unos cálculos que están definidos por el programador. Y nosotros, como programadores, vamos a estarnos moviendo entre estas dos líneas. Lo que sabemos que la computadora está ya prediseñada para hacer y lo que nosotros podemos ordenarle hacer a través de los programas que nosotros podamos construir. Lo mismo que las ventajas del almacenamiento. Sí, entonces, pues, si hablamos de memoria, seguramente también los computadores nos llevan mucha ventaja en ese sentido, porque son capaces de almacenar
y de tener casi que de forma disponible, de forma inmediata disponible, una gran cantidad de información que a veces nosotros, pues para nosotros es un trabajo más complicado, ¿sí? Pero sin embargo, los computadores solo saben lo que nosotros le decimos, ya sea nosotros como los usuarios o nosotros como programadores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos hablar de dos tipos de conocimiento en la programación de computadores como tal. Y ese conocimiento se traduce en instrucciones que son declarativas, que están relacionadas con hechos verídicos y reales, digamos que podemos conocer como algo real, y el conocimiento o las instrucciones imperativas, que son lo que llamamos recetas o algoritmos o secuencias de pasos a seguir. Estoy tratando de abrir el chat, pero no sé qué pasa. Soy yo el que se lo escribe en el chat. Tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Cuánto espacio requeriría, por ejemplo, una supercomputadora para recrear una IA en forma de una red neuronal tal cual que pueda, no sé, simular a la mente humana de algo exactamente? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cuánto espacio requeriría para que una supercomputadora pueda simular la conciencia humana de forma de una red neuronal? Bueno, la verdad, si le digo, no sabría cuantificar esa cantidad. Cuando hablamos de espacio, estamos hablando de memoria, ¿sí? Porque había leído unos artículos y no sé, creo que la mente humana tiene, no, ya no me acuerdo, pero es un espacio colosal. Claro, si hablamos de capacidad, indudablemente, pues nuestra capacidad como seres humanos tiene que ser más alta. Lo que pasa es que nosotros esa capacidad la tenemos distribuida de maneras diferentes, y el uso que le damos a veces no es el mismo provecho que le puede sacar un computador. Entonces, a eso es lo que hago referencia cuando digo que un computador nos lleva ventaja con el almacenamiento y con el acceso sobre todo a la información, ¿sí? Nosotros podemos tener toda esa capacidad, pero muchas veces no la podemos utilizar de forma simultánea, ¿sí? Entonces, Sí. digamos, es esa claridad. Con respecto a la pregunta que me hace, prácticamente se la debo. No tengo el dato y no pretendo por acá venir a mentir o a improvisar una respuesta, si realmente no sabría. Pero digamos que no solamente hablamos de memoria, sino también de capacidad, ¿no? Está bien que, por ejemplo, un computador pueda hacer cálculos millones de veces más rápido que los seres humanos, pero hay ciertas, digamos, ciertas decisiones que para un ser humano se vuelven intuitivas, pero que para una máquina, bueno, son un reto o son algo que realmente no tiene cómo plasmar. Entonces, digamos que así como en la programación, para los seres humanos va de la mano tanto la capacidad como la memoria, ¿sí? Entonces, bien, respondiendo a su pregunta, bueno, para responder a su pregunta no tengo información. Sería interesante buscar realmente si existe o si alguien ya cuantificó esa cantidad de memoria o de espacio que necesitaría una supercomputadora para emular. Usted habla de conciencia, la conciencia humana. Bueno, es un reto interesante y creo que es algo que la inteligencia artificial pues todavía plantea como uno de sus grandes ejes de investigación, ¿no? Sí. Bien. Bueno, voy a tratar de buscar información al respecto. No me comprometo en nada, pero voy a buscar lo que pueda.
y en otra oportunidad le daría la respuesta a esa pregunta. Digamos que ya para clarificar ese tipo de conocimiento, o para clarificar, no, para estructurar ese tipo de conocimiento en términos de programación, tenemos que hablar de instrucciones declarativas e instrucciones imperativas, como les venía comentando hace un momento. Entonces, vamos a mirarlo a través de un ejemplo. Entonces, una instrucción declarativa es un hecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la raíz cuadrada de un número X es pues otro número Y que cumple esta condición. Y por Y es igual a X. ¿Listo? Sin embargo, eso mismo lo podemos ver como conocimiento imperativo si nosotros lo traducimos en una secuencia de pasos. ¿Sí? Entonces, para nosotros es muy fácil recordar esto. ¿Sí? Sabemos que la definición de raíz cuadrada es simplemente el número que multiplicado por sí mismo me dé el número que yo estoy buscando. Pero para los sistemas de cómputo es, digamos, más intuitivo verlo de esta manera, con un conocimiento imperativo donde se siguen pasos que se convierten en recetas, ¿sí? Entonces si vamos a mirar, por ejemplo, para deducir la raíz cuadrada de 16, un programa tendría que iniciar con una suposición inicial. Para nosotros es claro, ya casi que, porque lo aprendimos de memoria y porque es algo con lo que prácticamente hemos convivido toda la vida, que la raíz cuadrada de 16 es 4. Pero muchas veces, pues el sistema de cómputo no lo sabe, simplemente lo calcula y por lo general lo hace iniciando con una suposición. Lo que hace es probar esa suposición y a partir del resultado de esa suposición vuelve, se detiene o hace una nueva suposición. Entonces aquí lo que hace es, probar ese valor que supone, y en este caso pues le daría 9. 9, para nosotros y para el sistema de cómputo seguramente esté muy lejos de 16. Entonces, como no está lo suficientemente cerca, hace una nueva suposición. Aquí, por ejemplo, plantean esta regla de plantear un promedio entre la suposición actual y la división entre el valor que queremos hallarle la raíz cuadrada y la suposición actual. Bueno, digamos que eso ya es algo más específico. A nivel general, lo que hacemos es plantear una nueva suposición y repetir el proceso hasta que encontramos alguna convergencia, ¿sí? Entonces, esta es como la forma en la que un sistema de cómputo, y no estoy hablando necesariamente de un computador como tal, podemos ver que esta operación perfectamente la puede hacer una calculadora a través de diferentes métodos, ¿sí? Entonces, lo que hace es seguir una secuencia de pasos. De allí que lo que nosotros decíamos acá, las computadoras solo saben lo que nosotros le decimos. Ella no sabe cuál es la raíz cuadrada de 16, solo sabe cuál es la suposición inicial y sabe que debe parar cuando ya esté cerca. Debe tener algún criterio, por supuesto, de parada para poder definir, este valor realmente es el que se aproxima a, en ese caso, la raíz cuadrada de 16. Aquí tenemos, continuando con el mismo ejemplo, esos valores. Fíjense que la suposición inicial, lo que les decía, no está cerca del 16, que sabemos que es la respuesta. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es calcular el promedio entre esa suposición inicial y esta estimación. Y con ese promedio vamos a hacer una nueva suposición. Aquí nos pasamos. Entonces fíjense que a través de un proceso iterativo, la máquina se va acercando a la respuesta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que generalmente hace un sistema de cómputo a través de un programa o de unas instrucciones que el programador es quien se encarga de definir. Vamos a pensar
entonces, en el área de un rectángulo, tratemos de pensar cómo quedaría dentro de este contexto la información o la instrucción declarativa y la instrucción o las instrucciones imperativas que tendría que ver una máquina. Entonces, a ver, no sé qué opinan ustedes o qué piensan ustedes que debería ser instrucción declarativa en este caso. Si nosotros vimos en este ejemplo, bueno, la instrucción declarativa es la raíz cuadrada de un número es esta. Entonces, aquí en esta parte, ¿qué debería ir? El área de Bueno, todo rectángulo la es base por operación por altura. hallar. Es la fórmula base por altura Sí, y ya. exacto. Exactamente. Entonces, aquí, en esta parte, tendríamos que decir, bueno, el área de un rectángulo está definida como el producto de su base por su altura. ¿Sí? Digamos, en resumen, estaríamos diciendo área es igual a B por H. Vi por aquí un mensaje en el chat. No sé si puedo mandar. Bueno, sí, aquí ya la definición pues podría ser tan precisa o tan vaga como nosotros creamos que sea conveniente. Entonces aquí pues nos hacen una recomendación. Entonces, aquí dice otra idea. ¿Listo? Vamos a ponerla acá. Y vamos a hacer la parte imperativa en una siguiente diapositiva. Entonces aquí borramos esto. Y continuamos en esta parte. Bien, entonces nosotros sabemos ya cuál es la base, cuál es el área del rectángulo, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo podemos plantear en una secuencia de pasos que después se podría convertir en un programa o en un algoritmo? Sí, aquí pues... Ya que, no sé, por ejemplo, ya que la multiplicación es la suma repetida cierta cantidad de veces, entonces que, por ejemplo, la computadora sume la base por la cantidad de veces hasta que llegue al número h. Bien, sí, ¿No sería digamos como que... mejor primero, digamos, como que registre los datos de cuál es su base y cuál es la altura que que pues se requiere? Exacto. Bien, sí, de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo primero que necesitaríamos sería hacer ese cálculo o ese registro de la información. Entonces, casi que el primer paso sería ingresar la información o conocer la información. ¿Sí? Entonces, ingresar pues ya sería un término un poco más similar a los conceptos manejados cuando estamos programando. Pero entonces es conocer, o en este caso ya ingresar la información de la base y de la altura. Sí, incluso lo podemos dejar separado como un paso, conocer la información de la base, y otro paso, conocer la información de la altura. ¿Cierto? Si somos prácticos, el siguiente paso sería multiplicar.
Voy a poner aquí directamente B por H. ¿Sí? Vamos a dejar aquí indicado que la base es B, la altura es H, y la salida sería... El mensaje que diga cuánto es el área. Ajá. Entonces, voy a utilizar otro término muy común en programación, imprimir, que sería mostrar, o también otro término conocido, el área que está almacenado en la variable A. ¿Listo? Entonces, Una pregunta, digamos, sí. en ese, ¿cómo, digamos, la medida, cómo sería? O sea, ¿cómo la computadora haría que diera centímetros cuadrados o metros cuadrados, o etcétera, etcétera, pero en cuadrado? ¿O sería solo la unidad, pero sin la medida, sin la unidad de medida, por decirlo así? Bien, eso lo podemos definir nosotros de acuerdo también al nivel de complejidad y a las herramientas con las que contemos. Por ejemplo, si lo vamos a hacer en un lenguaje de programación como C o C++, seguramente solamente utilicemos los números y las unidades las agregamos después como otro tipo de variable o como una constante definida previamente. Entonces podemos decir centímetros cuadrados si asumimos que esto está en centímetros. ¿Sí? Entonces, Igual se le puede como solicitar al que va a colocar los datos que ingrese los valores en determinada medida, ¿no? Si en centímetros o en metros o como sea, ¿no? exactamente. Entonces, precisamente, si nosotros queremos otro nivel de complejidad, dentro de estos pasos de conocer la información de la base, también solicitaríamos las unidades. ¿Cierto? E incluso, si queremos ir más allá y las unidades son diferentes entre las medidas de la base y de la altura, deberíamos tener otro algoritmo o otra parte del código donde podemos hacer una conversión entre unidades para poder determinar el área en una sola unidad, porque no podríamos multiplicar, por ejemplo, centímetros con metros y decir que el área es simplemente el producto de esos dos valores. Entonces, dependiendo de la complejidad, dependiendo de el nivel de precisión, dependiendo de también el usuario o de la persona que vaya a utilizar o que vaya a leer el algoritmo, por ahora llamémoslo algoritmo, de lo que estamos escribiendo, nosotros podemos ser más o menos precisos. ¿Listo? También, perdón, aquí. Bueno, también esto en el sentido de que nosotros busquemos cómo evitar cualquier falla del programa. Si nosotros lo dejamos como estaba hace un momento, digamos, sin unidades, el usuario o la persona que vaya a hacer uso del programa no sabría en qué unidades está, podría utilizar perfectamente unidades que no concuerdan, o podría darse una situación en la que ingrese aquí 5 centímetros y si quiere decir, por ejemplo, acá 1 metro, algo así, ¿sí? Entonces, no habría como claridad en ese aspecto. Entonces, de acuerdo a lo precisos que nosotros necesitemos ser, que de pronto la situación, digamos, llamémoslo problema, pero realmente no necesariamente sea un problema, sino una situación, nos lo exija, podemos ser más o menos precisos en esta secuencia de pasos. Cuando hice la pregunta, alguien decía que, bueno, tomar y sumar la base tantas veces como me diga la altura. Eso también puede ser un nivel de precisión. Incluso, aquí nosotros ya estamos asumiendo la multiplicación como un proceso. Entonces nosotros podríamos también tener por fuera de ese algoritmo que acabamos de escribir, otro algoritmo
que me diga cómo multiplicar. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ingresar un número multiplicando, ingresar un multiplicador, y así podemos llegar a ser tan precisos como la herramienta y como la necesidad nos lo obliguen. ¿Sí? Así sucesivamente. De hecho, una de las estrategias de programar es precisamente que esas tareas acá se definan en un entorno aparte. Digamos, en este caso definiríamos un protocolo para elaborar la multiplicación. Cuando se llegue a la necesidad de utilizar el protocolo o el proceso de multiplicación, iríamos a donde está almacenado ese algoritmo y aplicaríamos el algoritmo para la multiplicación. ¿Sí? Entonces, básicamente, las computadoras entienden es recetas, ¿sí? Nosotros le damos secuencias de pasos, nosotros le damos instrucciones y ella solo ejecuta. De acuerdo a lo que nosotros busquemos, de acuerdo a el nivel de precisión que nosotros queramos determinar y de acuerdo también a las capacidades que tenga el sistema de cómputo, nosotros podemos ser más o menos precisos en esa secuencia de pasos. Por supuesto, hay un flujo de control que quiere decir que si yo defino acá, y volvamos por acá, digamos a este ejemplo, puede servirnos. Hay un flujo que me dice, inicie con una suposición inicial. Después calcule esto y averigüe otra cosa, averigüe si ya se puede detener o averigüe si tiene que volver a repetir el proceso. Hay un flujo de control que normalmente se hace en función del orden escrito en el programa. Y hay un medio o hay un momento en el que decimos, listo, aquí nos detenemos. La suma de 3 números de por sí ya es un algoritmo. Podemos ser, repito, tan precisos como queramos, incluso de hecho de decir, para sumar 1 más 2 tendríamos que tomar, no sé, por ejemplo, si utilizamos los dedos, contamos un dedo y luego contamos 1 y 2 dedos. O podríamos decir simplemente, sume los 2 primeros números y a esa suma agréguele agréguele el tercero y ese es el resultado. Eso también ya se va convirtiendo en un algoritmo. Y en la medida en la que nosotros seamos capaces de definir una solución en términos de una secuencia de pasos, nos va a ser más fácil plantear un programa. Y bueno, en este caso, pues, porque lo que nos interesa es programar. Pero en general, en la medida en que nosotros podamos plantear esos algoritmos, podemos definir soluciones que sean, digamos, que se puedan utilizar en diferentes contextos, que sean modulares. Los computadores efectivamente son máquinas, entonces, si nosotros tenemos esa serie de instrucciones, ¿cómo podemos hacer que esas instrucciones se conviertan en un proceso mecánico? Entonces ya les había mencionado que habían unos programas predeterminados y unos programas definidos por el programador. Entonces, cuando hablamos de un programa fijo, es algo que ya la computadora o que el sistema de cómputo está determinado y que debe hacer, es su tarea particular y no se puede salir de allí. Por ejemplo, si nosotros vamos a una de las calculadoras más sencillas, ella tiene operaciones predefinidas y ya nosotros no podríamos hacer ninguna otra cosa con esa calculadora. Por supuesto, ahora hay calculadoras mucho más complejas que incluso pueden ser programadas. Entonces, esas computadoras o esas calculadoras que se pueden programar o que nosotros podemos editarle a partir de unas instrucciones, las tareas que puede realizar están definidas como un, bueno, esos programas estarían como programas almacenados.
Sí, las calculadoras, no sé si de pronto ya alguien haya tenido la posibilidad de programar o de utilizar un programa sobre una calculadora como la Texas Instruments. Entonces, eso nos permite una mayor capacidad para resolver diferentes problemas, ¿sí? Entonces, digamos que ahí viene la primera diferencia entre una computadora o un programa fijo y un programa almacenado, que puede incluso ser editable o no editable. De todas maneras, si miramos un computador, los computadores tienen una arquitectura básica. Constan de una unidad de entrada o de unidades de entrada, de unidades de salida, una unidad de memoria o varias unidades de memoria, una unidad de almacenamiento secundario o varias unidades de almacenamiento secundario, unidades aritméticas y lógicas, que son realmente las que terminan haciendo los cómputos, y una unidad central de procesamiento, que es lo que nosotros conocemos como CPU, que es quien se encarga de organizar esa operación de todas las demás unidades. Entonces, vamos a mirar este diagrama, donde encontramos una unidad de control, ¿sí?, que es lo que nosotros conocemos como CPU. Fíjense que tiene prácticamente comunicación con todo el sistema. Acá, pues, tenemos la entrada y la salida, que es con lo que nosotros nos podemos comunicar con el sistema de cómputo. Importantísima la unidad lógica aritmética, que es donde se hacen las operaciones más básicas, que consisten en sumar, que consisten en mover información. Eso, pues, digamos, va a ser, pues, bueno, se estudia más en detalle si ustedes quieren revisar en su momento alguna electiva relacionada con arquitectura de computadores. Y aquí hablamos, bueno, en este caso solo presentan un espacio de memoria, pero además de esta memoria que es, digamos, la de acceso inmediato, nosotros podemos contar con un almacenamiento, que en este caso lo denominan almacenamiento secundario, que nos permite tener una gran cantidad de información y que, bueno, digamos que funcionando de forma correcta, nos permitiría un rápido acceso a esa información sin necesidad de sobrecargar nuestro equipo. Entonces, en las unidades de memoria, en esta y sobre todo en el almacenamiento secundario, es donde se almacenan esas instrucciones que nosotros le estamos dando al computador. Esas instrucciones, a través de determinados procedimientos, llegan a la unidad de control, y esa unidad de control es la que se encarga de determinar, bueno, qué datos voy a recibir, qué datos voy a operar, en este caso, a partir de los que recibí y de los que ya conozco, y a partir de esas operaciones, cómo va a ser la salida o cuál va a ser la salida de lo que es del procedimiento, de los procedimientos o de las tareas, como la quieran llamar, que la computadora está realizando. Eso es, digamos, en una vista muy general, la arquitectura de un sistema de computador. ¿Cómo se envían las instrucciones? Ahí es donde entra la programación. A través, bueno, las instrucciones nosotros como programadores las escribimos a través de un lenguaje o de varios lenguajes de programación. Y de nuevo, es a través de ese lenguaje de computador, de programación, como yo le digo al computador lo que debe hacer. Bien. ¿Cuál es la importancia de ese lenguaje de programación? Entonces, el lenguaje de programación nos provee de unas operaciones primitivas, de un conjunto de operaciones que yo le digo, o bueno, que yo las puedo unir como un Lego, como un rompecabezas, y generar instrucciones más complejas a partir de esas combinaciones. ¿Sí? Entonces, obviamente, además de las instrucciones o de las operaciones primitivas, el lenguaje de programación debe contar con unas reglas
que me permita establecer con sentido combinaciones que me den tareas que resulten efectivas y que realmente hagan lo que yo necesito que el sistema de cómputo haga. Entonces, si estamos programando y si tenemos un lenguaje de programación que nos permite hacer o que nos permite darle esas instrucciones al computador, ¿por qué pueden salir mal las cosas? ¿O por qué escuchamos continuamente el programa no corre, el programa está mal, el programa no sirve, el programa no funciona? Y entonces podemos hablar de 3 conjuntos básicos de errores, ¿sí? Entonces están los errores de sintaxis, que es básicamente escribir mal. Eso es prácticamente lo más común. Y pues son relativamente fáciles de corregir. Eso nos pasa a nosotros incluso cuando estamos escribiendo. Si yo voy a agregar aquí, por ejemplo, una frase, puedo equivocarme y ya, escribí frase con Z. Eso es un error de sintaxis, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí incluso en un editor de texto me avisa o incluso me lo corrige de una vez. Unos errores más graves puede ser que una sentencia o que una frase no tenga sentido. Si yo escribo eso, sintácticamente está correcto porque todas las palabras están bien escritas, pero semánticamente no tiene ningún significado. Solamente son palabras ahí, pues bueno, está bien, en este caso serían animales, pero no tiene ningún sentido como una frase completa. Si ustedes recuerdan de sus estudios de lenguaje, de pronto en el colegio, y no sé si todavía están esos cursos acá en la universidad, las frases tienen una estructura para que tengan un sentido semántico completo. Y bueno, estos pues empiezan a ser un poco más complejos de identificar, porque a veces, por ejemplo, aquí el editor nunca me detectó que se trata de un error porque no tiene sentido, ¿sí? Eso puede pasar también con los programas que nosotros escribimos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros escribimos bien? En el sentido semántico, escribimos una frase de forma correcta, pero aún así no se ejecuta el programa, ¿sí? El programa que nosotros definimos no funciona. Eso puede pasar porque a veces nosotros, a pesar de que estamos escribiendo el código bien, estamos diciéndole al computador que haga otra cosa. Nosotros pensamos una cosa, pero realmente le estamos dando otra orden, otra instrucción al computador. Eso es común sobre todo en los inicios de la programación, cuando no me refiero cuando uno está aprendiendo a programar, sino cuando uno está tratando de programar algo nuevo, ¿sí? Entonces, regálenme 2 segunditos, por favor, tengo aquí problemas con el audio. Bien, entonces decía, cuando nosotros programamos algo que es sintácticamente correcto y semánticamente correcto, pero hace algo diferente, entonces es prácticamente un error del programador. ¿Listo? Es común sobre todo cuando estamos intentando resolver algún problema o estamos intentando plantear un algoritmo así de la nada y a veces no hemos definido bien cómo construirlo. Entonces, intentamos probar a ver si algo que queremos hacer funciona. Pero cuando verificamos, la salida no es lo que nosotros esperábamos. Eso pues es mucho más grave porque a veces nosotros lo hacemos de forma
consciente, pero a veces lo hacemos de forma inconsciente, ¿sí? A veces hace falta que de pronto alguien más le eche un vistazo y que nos ayude a identificar qué es lo que estamos haciendo mal. Y de allí, pues también la importancia, como lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, de tener unas buenas prácticas de programación. Continuando con la forma de enviar las instrucciones a la máquina, nos encontramos con varios tipos de lenguajes de programación. Entonces, tenemos el lenguaje de máquina. Por supuesto, la máquina debe entender de alguna forma y debe tener una manera determinada para comunicarse. Sí, entonces en este caso el lenguaje de máquina es lo que entiende directamente la máquina, que usualmente es lo que se conoce como unos y ceros o secuencias de número binario. Y pues por supuesto eso se hace más complejo de entender para los humanos. En un punto intermedio están los lenguajes ensambladores, que lo que hacen son operaciones básicas con la información. Están definidas como abreviaturas de las funciones elementales en idioma inglés, generalmente, y que se traducen después. Bueno, esta función equivale a este código en máquina y luego se implementa en la máquina. Y están los más populares, que son los lenguajes de alto nivel, precisamente los que nosotros más escuchamos, como los que vimos en el ejemplo en las primeras diapositivas. Sí, entonces, bueno, estos lenguajes que nosotros conocemos, aquí también hay otros ejemplos, y que llamamos lenguajes de alto nivel, pues son los más recomendables para programar como seres humanos, porque son los que nos permiten determinar, entender rápidamente lo que estamos haciendo. Es prácticamente como aprender un idioma que tiene sus propias reglas y su propia estructura. Esos lenguajes o esas secuencias de instrucciones escritas en ese lenguaje deben ser compiladas. ¿Qué quiere decir que deben ser compiladas? Bueno, deben pasar por un proceso de acondicionamiento hasta llegar a traducirse a un lenguaje de máquina que pueda interpretar determinado equipo o determinado sistema de cómputo. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con C++. Profe, ¿Sí? qué pena interrumpirlo. Tengo entendido que los lenguajes se utilizan en diferentes campos, ¿no? Por ejemplo, no sé, creo que el HTML es para programar páginas web y así, hay varios ejemplos. ¿El C++ para qué se utiliza? Bien, bueno, C++ es uno de los lenguajes más populares, de los más utilizados, digamos que... Profe, Sí. yo también tengo una pregunta. ¿El C, hashtag, se considera de alto nivel? Sí, hashtag o C numeral se considera de alto nivel. Con respecto a la otra pregunta, pues C++ es un lenguaje, como muchos, orientado a objetos. Y bueno, está, digamos que, orientado también a resolver problemas. Bueno, sobre todo es muy utilizado para aprender a programar, pero también, digamos, en contextos prácticos, puede servir como base de diferentes plataformas. Entonces, dependiendo, digamos que no hay casi que un estándar o una regla para decir utilicemos C++ para esto. Sí, es un lenguaje bastante transversal, a diferencia de otros lenguajes que sí fueron desarrollados con un contexto más específico. Pero lo que hacemos es que C++ es, sí, como dicen por acá en el chat, es más utilizado para cuando tratamos de
o cuando manejamos hardware. Ok. C++, entonces, está, digamos que, o los sistemas que nosotros construimos en C++, los construimos en torno a 3 ejes fundamentales, que son el entorno de desarrollo de programas, que es el IDE del que me preguntaban en las primeras clases, la primera clase, el lenguaje como tal, que está determinado a través de unas estructuras y de unas reglas, y unas bibliotecas estándar que son, pues, lo que llamábamos funciones precargadas o lo que algunos llaman librerías, dependiendo del lenguaje de programación. Entonces, la combinación adecuada de estos 3 elementos es lo que me determina un sistema de C++. Entonces, con el lenguaje o con las reglas del lenguaje lo escribimos, utilizamos un entorno de desarrollo que nos permite editarlo y pasar por la serie de pasos que necesitamos para implementarlo. Sí, plugins, complementos, dependiendo, lo que le digo, dependiendo del lenguaje, puede tener uno o más nombres. Y las bibliotecas, pues, son esas herramientas básicas que nosotros utilizamos para no partir desde cero. ¿Sí? Y los programas, ya cuando estamos hablando de programas, pues pasamos por unas fases que digamos, obviamente pueden estar algunas de ellas mezcladas o que se pueden obviar dependiendo del entorno en el que estemos trabajando, pero que en general podemos distinguir esas 6 etapas, que son, pues, edición, preprocesamiento, compilación, enlace, carga y finalmente la ejecución. Entonces, la edición, pues, es, digamos, fácil de entender como la etapa en la que se construye el código, en la que se escribe como tal, dentro del lenguaje o dentro de las reglas del lenguaje de programación. Una vez se ha escrito ese lenguaje, ese programa, viene una etapa de preprocesamiento que, digamos, prepara el programa a través de ciertas manipulaciones antes del proceso de compilación. Entonces, nosotros usualmente utilizamos muchas redundancias, utilizamos comentarios, utilizamos espacios. Esta parte de preprocesamiento elimina esas cosas innecesarias para que luego en la compilación, digamos, se empiece a generar una imagen que corresponde a lo que nosotros realmente queremos ejecutar. Una vez se ha compilado ya el lenguaje, el código como tal, aparecen algunos espacios que corresponden a las bibliotecas o a las librerías o a los complementos, de acuerdo a como nosotros lo queramos llamar, que hacen falta. Entonces, a veces nosotros utilizamos una de esas herramientas y, por supuesto, ahí hace falta una serie de instrucciones que se deben cumplir, que se deben enlazar, por eso esta etapa se denomina enlace, al documento, al archivo o a la imagen compilada, para generar, ahora sí, una imagen que se pueda ejecutar. ¿Alguien está levantando la mano? Luego una pregunta, me despiste un momento. ¿Cómo era el proceso de compilación? Qué pena. Ok, bien. Entonces, el proceso de compilación es tomar el lenguaje o tomar el script, tomar el programa y volverlo, digamos, un código objeto o código máquina, por decirlo, digamos, ya con el mismo término del que hablamos. Entonces, es el proceso en el que pasamos de decir, esto fue lo que escribió el ser humano, el programador, a esto es lo que entiende la máquina.
Lo que pasa es que con el proceso de compilación solamente se traduce, vamos a utilizar esa palabra, aunque no es la correcta, el lenguaje, bueno, la parte que nosotros escribimos, la parte que nosotros editamos. Entonces, para complementar los huecos que quedan cuando nosotros utilizamos bibliotecas o cuando nosotros utilizamos funciones predefinidas, aparece la etapa de enlace, que es la que complementa esas partes de código de máquina que hacen falta. Eso me genera una imagen ejecutable o digamos, un ya objeto listo para ejecutar, que se carga directamente sobre la memoria. Eso es lo que finalmente termina almacenando el sistema de cómputo, y luego ya de acuerdo a las instrucciones de la unidad de procesamiento, del procesador, es que realmente se ejecutan esas instrucciones que fueron almacenadas en la etapa de carga. Digamos que eso es a grandes rasgos por lo que debe pasar un programa desde que se inicia su edición hasta que es ejecutado. Entonces, en resumen, aquí lo que buscamos es generar consensos alrededor de una serie de conceptos básicos. De acuerdo a lo que nosotros debemos casi que conocer para poder empezar a programar, podemos hablar de unos conceptos básicos, no, mejor lo sigo aquí, que empiezan con lo que nosotros llamamos algoritmo. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, de acuerdo a lo que ustedes ya sabían y a sus propias nociones, ¿cómo podríamos definir ese concepto de algoritmo? Los pasos para solucionar un problema, ¿no? Que sea pues se funciona. Los pasos para solucionar un problema, sí. ¿Alguien tiene otra definición? Un código que tiene Conjunto de acciones a un objetivo. realizar. No sería correcto hablar de código cuando estamos hablando de algoritmo, porque estamos tratando de definir un concepto más general. Profe, el conjunto de instrucciones para llegar a una solución. Puede ser, puede ser. ¿Alguien más? Una receta que contiene ciertos pasos para llegar a una solución. Podemos asimilarlo a una receta. Entonces, es más que una receta, es un algoritmo, que un algoritmo sea una receta, pero es válido. Entonces, Entonces, ¿que permite hallar una solución? sí. Aquí, bueno, me pareció ver algo más en el chat, pero lo cerré. Una orden, entonces más que una orden sería un conjunto o una serie de órdenes, pero sí, es correcto. Entonces, nosotros hablamos de, la mayoría dijeron para solucionar un problema. Entonces, si podemos hablar más en general, realmente lo que buscamos es llevar a cabo una tarea o una actividad. Así como la última definición que vi por ahí en el chat que decía para realizar una acción. Esa parte estaba bien. Sí, alguien levantó la mano. ¿Y Carlos? Ok, supongo que fue un error ahí. Entonces, efectivamente, una de esas tareas puede estar relacionada con la solución de un problema, pero en general, el algoritmo pues sí es un conjunto de instrucciones, de reglas, de órdenes, una secuencia de acciones pequeñas que tienen como fin llevar a cabo una tarea, una actividad, una acción, y que bueno, efectivamente, normalmente la utilizamos para solucionar problemas, pero en general no necesariamente tiene que ser la solución de un problema el resultado de un algoritmo. ¿Listo?
algo un concepto un poquito más difícil, procesador. ¿Qué entienden entonces ustedes por procesador? Yo entiendo que es como el cerebro de una máquina, donde se dan las instrucciones al programa como para que lo haga las instrucciones que uno le da, ¿no? Como que el cerebro, ¿no? Sí, ¿alguien más? Creo que es el que capta todo ese tipo de órdenes y los copia para hacer un resultado. Sí, digamos que es el que administra esas órdenes. ¿Quién más? El espacio donde pues ocurre todo como esa ejecución de las órdenes suministradas. Es como Sí. prácticamente el que controla todo, ¿no? Listo, estamos de acuerdo. Aquí vamos a ir directamente a la unidad central de procesamiento, aunque el concepto lo podemos definir como procesador para hablar un poquito más en general. Bueno, aquí en la última respuesta tenemos distribución, que distribuye y controla las órdenes e instrucciones realizadas por los sistemas. Ok. Digamos que más que sistemas aritméticos, un procesador es la parte de hardware que se encarga de ejecutar esas instrucciones. Entonces, nosotros definimos las instrucciones dentro de un lenguaje de programación que dependiendo del lenguaje puede ser compilado, puede ser traducido, o puede ser simplemente montado o cargado sobre este procesador. Este procesador efectivamente es el espacio, como ustedes lo denominaron, donde se controla, donde se administran la operación de las diferentes unidades a partir de una secuencia de instrucciones. ¿Sí? Entonces, si miramos acá, con esta definición es donde se interpretan esas instrucciones y, pues bueno, se administran para que las demás operaciones o para que las demás funciones puedan trabajar. ¿Listo? Entonces, utilizando la primera respuesta que me dieron, podemos hacer una analogía con el cerebro, está muy bien hecha. Y un programa, entonces, ¿qué viene a hacer? ¿Qué le dice al El profesor? resultado de las instrucciones compiladas. Sería, profe, el conjunto de algoritmos. El conjunto de algoritmos, el resultado. ¿Alguien más? Es como el conjunto de determinadas órdenes que cumplen como objetivos específicos, dependiendo de lo que uno necesite. Conjunto de órdenes que cumplen objetivos específicos. Conjunto de datos y órdenes que cumplen determinadas funciones. Pero pues como el conjunto de instrucciones que va más orientada hacia el usuario final, ¿no? O sea, me refiero que tiene más una interfaz gráfica para que el usuario, el que lo va a usar, le sea fácil, ¿no? O sea, es como a quien va dirigido. Ese es el programa. No necesariamente tiene que tener una interfaz gráfica. Es el Pero sí. luego del proceso de programación, ¿no? Aquel que ya recibe los propios datos de entrada y pues con los órdenes da datos de salida, valga la redundancia. Bien. Sí, el programa en sí son la lista de instrucciones, el conjunto de instrucciones, el conjunto de órdenes, todas esas definiciones, todas esas, todas esas definiciones que me dieron son correctas. Entonces, el programa está, por supuesto, escrito dentro del contexto de un lenguaje de programación, pero fíjense que el programa puede estar escrito en un editor de texto del computador, puede estar escrito a mano, puede estar,
incluso puede ser casi que algo que nosotros estamos pensando siempre y cuando esté dentro de las reglas del lenguaje de programación. Sí, ahora, ¿para qué sirve? Pues para controlar las tareas de una máquina que normalmente es una computadora. Pues si estamos denominando un computador un sistema de cómputo, pues prácticamente el programa es el que administra o que realiza una tarea específica dentro de esa máquina. Bien, entonces ahí vamos un poco enlazando esos conceptos. Nosotros tenemos un algoritmo. Ese algoritmo lo plasmamos dentro de un programa que está sujeto a unas normas determinadas por un lenguaje de programación, y luego ese lenguaje de programación, después de pasar por determinado proceso, nos permite implementarlo dentro de un procesador, ¿sí? Que es el que realmente se encarga de administrar la realización o el uso de las demás unidades para poder realizar una tarea. Pero entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Que es el que finalmente nos permite hacer ese enlace entre el algoritmo y la tarea que realmente queremos que ejecute un computador o un sistema de cómputo. ¿Sí? ¿Alguna idea de cómo definir ese concepto de lenguaje de programación? Son las herramientas que uno puede usar para, pues, armar todo el código, el conjunto, las órdenes, el algoritmo, los algoritmos, etcétera, ya preestablecidos. ¿Quién más? Pues, Es un como conjunto de usted dijo, operaciones. Como el medio para comunicarnos con la máquina. Sería el puente entre la persona, profe, y la máquina. profe, como usted dijo, es como el idioma base con el que se va a llegar a una solución. Ok, ¿alguien más? Es como el medio de habla que le transmite pues un humano a la computadora, ¿no? Sí, como el medio de comunicación directa para la máquina. Bien, estamos de acuerdo, más o menos esa es la idea. Un lenguaje de programación, entonces, nos va a permitir, pues, un lenguaje. Nosotros partamos del hecho de que ya sabemos que es un lenguaje, que es un conjunto de reglas que nos permiten comunicarnos. Es un lenguaje de programación, también cuenta con unas reglas, incluso reglas gramaticales, como las mencionan aquí la definición, que están bien definidas. Y bueno, ¿qué nos proporciona esa posibilidad de que nosotros como programadores o como usuarios, generalmente como programadores, podamos darle instrucciones y órdenes al computador? ¿Sí? Entonces, nosotros pensamos en un algoritmo para realizar determinada tarea. El lenguaje de programación nos determina con qué reglas podemos nosotros definir esa tarea para que luego, a partir de los procesos de compilación, de traducción o de carga, ese programa se pueda montar sobre un procesador, sobre una unidad de procesamiento que finalmente es la que administra los recursos de una computadora para que las tareas que nosotros definimos o que nosotros pensamos desde el inicio puedan ser ejecutadas, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros relacionamos lenguaje de programación como esas reglas para podernos comunicar con la unidad de procesamiento, que es la que se encarga de realizar las tareas como tal que nosotros hemos decidido hacer. Vamos a parar un momentico, unos 5 minutos, a tomar un descanso, ¿sí? Y ahorita a las 5:25 continuamos con la presentación, ¿les parece? Sí, profe, listo. Sí, señor. Vale, Vale. Sí, señor. Vale, profe, gracias.